Ya, tengan todos una cordial bienvenida a la segunda clase de cálculo. Ya, vamos a empezar resolviendo ejercicios y explicando también un poco, ¿no?, sobre la ecuación de las rectas. Ya, vamos a empezar. Ya, voy a empezar por la ecuación de las rectas, ¿no? Ya, entonces vamos a tener una recta que va a ir desde el punto P sub 0 hasta un punto P. ¿Ya? Y esta parte acá vamos a tener un vector director o un vector direccional, como ustedes quieran llamarlo, que va a ser el vector A, ¿ya? Ya, entonces para determinar esta parte, vamos a hallar esta parte que va a ser P sub 0, este vector vamos a hallar ya, P sub 0 y vector P va a ser igual a P menos P sub 0. ¿Ya? A nuestro vector P le vamos a dar las coordenadas de X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ya creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ah, ya lo desactivo, ¿no? Ya, pues, se puede escuchar, ¿no? Si es que no se escucha, me dicen no. Ya, entonces continuamos. Ya, nuestro vector A. De igual manera, le vamos a dar valores. Que va a ser A sub 1, A sub 2 y por último A sub 3, ¿no? Ya. De igual manera, a nuestro punto P, este punto P de acá, igual le vamos a asignar valores, que va a ser X, Y, Z. ¿Ya? Y estos valores de acá vamos a desplazar aquí y nos va a quedar así. Entonces acá va a venir X, Y, Z, ¿no? Menos, como acá nos da menos, nuestro vector P, ¿no? Que va a ser X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, ¿no? X sub 0, Y sub 0, por último Z sub 0, ¿no? Ya, ahí lo tenemos. Ahora simplemente va a ser repartir, ¿no?, de componente a componente. Así que vamos a tener el vector P sub 0P va a ser igual. Vamos a hacer con colorcitos para que se entienda, ¿no? Este X va a venir a restar, ¿no?, con este X sub 0. Lo mismo va a venir acá. Este Y va a venir a restar con Y sub 0. Lo mismo para el Z, ¿no? Se va a restar con Z sub 0. Ya, entonces vamos a tener como resultado X menos X sub 0. La coma. Vamos a tener Y menos Y sub 0. Por último, ¿no?, vamos a tener Z menos Z sub 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Porque simplemente estamos
repartiendo de componente a componente, ¿no? Como nos pide nuestro vector P sub 0P. Ya, yo creo que nadie, ¿no? Entonces, continuamos. Ya, entonces, podemos determinar que P sub 0, nuestro vector P sub 0P, va a ser paralelo a nuestro vector A cuando P sub 0P sea igual a lambda veces el vector A. ¿Ya? Entonces, esta de acá va a ser nuestra fórmula, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Para eso vamos a reemplazar lo que hemos hallado, ¿no? Acá tenemos P sub 0P, ya tenemos encontrado, entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces tenemos que P sub 0P es X menos X sub 0, coma Y menos Y sub 0, ¿no? Por último, vamos a tener a Z menos Z sub 0. ¿Ya? Entonces acá va a venir el igual. Y vamos a tener lambda veces el vector A. Ahora, para nosotros, ¿cuál era nuestro vector A? Era este de acá, ¿no? Este es nuestro vector A. Entonces, esto tenemos que reemplazar en esta igualdad, ¿no? Entonces va a ser A sub 1, A sub 2, y por último el A sub 3, ¿no? Ya, ahí lo tenemos, ¿no? Y para esto vamos a ingresar nuestro valor lambda. Vamos a repartir, ¿no? Acá con el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3. ¿Ya? Por lo tanto, acá no vamos a hacer nada, ¿no? Simplemente va a ser X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Y por último, Z menos Z sub 0. Ya, como les decía, ¿no? Vamos a aplicar la ley distributiva para nuestro lambda con nuestro vector A. Entonces acá, como les decía, va a ser lambda veces A sub 1, lambda veces A sub 2. Y por último vamos a tener lambda veces A sub 3, ¿no? A sub 3. Listo. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es igualar, ¿no? Porque acá tenemos una igualdad. Y vamos a igualar de componente a componente. ¿Ya? Cada uno de los componentes, ¿ya? Acá de igual forma va a ir con este de acá y este último se va a igualar con esto. Esto lo voy a hacer en esta parte. Ya, entonces en primera vamos a tener esta, ¿no? Esta de acá. Entonces X. Ya, entonces va a ser así, ¿no? X menos X sub 0. ¿Ya? Va a ser igual a lambda veces A sub 1. Ahí lo tiene. Seguidamente vamos a tener esto de acá igualado con esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar? Y menos Y sub 0 va a ser igual a lambda veces A sub 2. Por último, este componente en Z se va a igualar con este A sub 3, ¿no? Entonces va a ser Z menos Z sub 0 es igual a lambda veces
a sub 3, ¿no? Listo. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, para esto vamos a despejar esto de acá, ¿no? Este X, Y y por último Z vamos a despejar para poder conseguir la forma paramétrica de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a despejar acá X, ¿no? ¿Qué nos va a dar? X va a ser igual a este menos X sub 0. Al otro lado va a pasar con positivo, ¿no? Entonces va a ser X sub 0 más lambda veces a sub 1. Ya tenemos para el X. Ahora lo que tenemos que encontrar es para el Y. Entonces nuestro Y va a ser igual a Y sub 0 positivo más lambda veces a sub 2. Y por último, para Z. Z va a ser igual a Z sub 0 más lambda veces el A sub 3, ¿no? Listo, hasta esa parte hemos despejado de acá cada una de las variables, ¿no? Entonces, concluimos que todo esto es la recta, ¿no? Pero es la forma paramétrica de la recta, ¿ya? Paramétrica de la recta, ¿no? ¿Ya hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pueden opinar. Está el micrófono, pueden activar o en caso de que no puedan, pueden escribir en el chat. ¿Ya se entiende hasta esa parte? ¿Quiénes están ahorita? José, Amalia, Anthony, Cristian, ¿se entiende? Néstor, Miguel, Rebeca. Sí, Oxy. Ya se entiende, ¿no? Ya, gracias, Anthony. Sí, Oxy, se entiende. Ya, gracias, Rebeca. Entonces continuamos, ¿no? Ya, como les decía, acá vamos a tener la forma paramétrica de la recta. Ahora, a partir de esto podemos hallar también la ecuación o la forma canónica de la recta. Para eso simplemente tenemos que despejar lambda en cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces nos va a quedar, vamos a despejar en esta parte, ¿ya? Vamos a poner una recta acá. Aquí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces en esta parte vamos a decir que lambda, ahora sí, que vamos a denotar lambda va a ser igual a esta parte de acá, ¿no? De aquí vamos a despejar, ¿no? Va a ser X menos X sub 0 sobre, pues vamos a corregir nuestra parte, sobre A sub 1, ¿no? Va a pasar a dividir. Entonces acá vamos a tener A sub 1. A sub 1, ¿no? ¿Ya? Y de igual forma podemos decir que esto va a ser igual a, cuando vamos a despejar ahora el Y, ¿no? Y que está acá, ¿no? Este Y de acá, entonces va a ser Y menos Y sub 0 sobre A sub 2. Este A sub 2 de acá, ¿no? Está pasando a dividir. Por último, el Z, ¿no? Tenemos que despejar igual, ¿no? Entonces va a ser Z
menos z sub 0 sobre a sub 3, ¿no? A sub 3. Y así vamos a obtener, a ver, ¿dónde está? Todo esto que vemos acá, es la ecuación canónica. La ecuación canónica de la recta, ¿no? Ya, ahí lo tiene. Ya, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda quizás. Sí, Oxy, ¿se entiende? Sí, Ya. Oxy, si una Dime. de los vectores tiene x, y o z 0, ¿cómo se escribiría en la ecuación canónica de la recta? A ver, tu pregunta, ¿cómo me dices? Sí. O sea, digamos, si el vector fuera 1, 0, 2, digamos. Ya, así El tu 0, vectores, ¿cómo ¿no? se escribiría? A ver, Sí. vamos a anotar lo que nos dice Anthony. Que nos está diciendo un vector, ¿no? Si este vector fuera 1, 0, 2. 1, coma, ¿así? Sí, Así, ¿no? 0, 2. 2. Ya, Sí, quieres hallar con este vector, ¿no? el 0, ¿cómo? Ah, ya. Ajá. Ya, está bien tu pregunta, Anthony. Bueno, como les decía, esta parte ahorita lo que hemos hecho, las fórmulas que hemos hallado también, simplemente estamos dando valores que no son, que pueden ser cualquier valor, ¿no? A este a sub 1 podemos darle el valor de 1, ¿ya? Entonces aquí directamente podemos decir que a sub 1 va a ser igual a 1, ¿ya? Así, ¿no? Y nuestro a sub 2 va a ser igual a ¿qué? A 0. Y a sub 3 va a ser igual a 2, ¿ya? Eso en sí es lo que estamos haciendo, ¿ya? A este vector, este es nuestro vector a que nosotros nos hemos dado, ¿no? Y nos le hemos dado valores de a sub 1, a sub 2 y a sub 3, pero en un ejercicio no nos van a dar así, nos van a dar directamente un vector como aquí nos ha compartido el compañero Anthony, ¿no? 1, 2, 0 y 2, ¿no? Entonces simplemente se reemplazaría acá, ¿no? Para la forma paramétrica o tanto como para la forma canónica. Ya, este ejercicio nos dice así, ¿ya? Determinar la ecuación de la recta, ¿ya? Aquí vamos a encontrar la ecuación de la recta. Ya, así. La ecuación de la recta. Terminar la ecuación de la recta. ¿Ya? Y esta recta va a pasar, ¿qué pasa? Por los puntos, ¿no? Por los puntos. Punto P sub 0, que va a ser igual a 1, 1, 1, ¿ya bien? Y nuestro vector P sub 1, o perdón, puntos son, ¿no? No son vectores esto. Es punto, va a ser 3 menos 2 y por último 2. ¿Ya? Entonces, como en el anterior ejercicio les decía, ¿no? Que es una recta, ¿no? Tenemos una recta. Y acá tenemos nuestro punto P sub 0, ¿ya? A esto lo vamos a llamar punto P sub 0. Y vamos a tener otro punto que se va a llamar punto P sub 1. ¿Ya? Estos puntos de acá son, ¿no? Este es el punto P sub 1 y
y este es el punto P sub 0. ¿Ya? Y acá va a haber un vector, ¿no? Ya, si el zoom se corta, nos vamos a volver a conectar, ¿ya? Les va a mandar otro enlace al grupo y se conectan, ¿ya? Ya, este va a ser nuestro vector, ¿no? Ya, para hallar eso, entonces, vamos a encontrar un vector direccional o un vector director, ¿no? Para eso, el vector P, que va a ser igual a P sub 1, P sub 1, ¿no? Menos P sub 0. Reemplazamos, ¿no? P sub 1, ¿cuánto vale? 3 menos 2 y 2, ¿no? Menos, este menos acá, lo seguimos copiando aquí, ¿no? Entonces, para P sub 0 teníamos 1, 1 y 1, ¿no? Ya. Entonces, decimos que nuestro vector, aquí simplemente va a ser componente a componente, ¿no? Unas de estas. Va a ser 3 menos 1, ¿no? Acá va a venir coma, menos 2 menos 1, ¿no? Y acá vamos a tener 2 menos 1. ¿Ya? Así va a ser, ¿no? Ya, entonces vamos a resolver esto, que va a ser nuestro vector. Y acá nos va a dar 3 menos 1 es 2, ¿no? Menos 1 menos 2 menos 3. Menos 2, perdón, 2 menos 1, que va a ser 1 positivo, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Y como habíamos dicho, acá ya tenemos nuestro vector B, ¿no? Ya, entonces como la recta va a pasar, esta recta va a pasar, ¿no? Por el punto P sub 0, por este punto de acá, ¿no? P sub 0, la nueva ecuación que nos vamos a formular va a ser esta. ¿Ya? Nos dice X va a ser igual a P sub 0 más T veces B, ¿ya? Y vamos a decir que esto va a ser igual, reemplazando, ¿no? Punto P sub 0 era 1, 1, 1, ¿no? Y esto lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar con T veces el vector B, ¿no? El que hemos hallado, será acá, ¿no? Y este vector vale 2, menos 3, 1. ¿Ya? Y para nosotros, esto de acá, esto de acá, es la forma vectorial, ¿no? Para representar una recta. Es la forma vectorial, ¿ya? Vectorial de la recta. De la recta, ¿no? Ya. Entonces vamos a resolver esto, ¿no? Ya, para eso entonces sabemos que X, no conocemos sus valores, ¿no? De X. Y aquí le vamos a dar los valores también, ¿no? X va a ir igual en X, Y, Z, ¿no? Y con estos valores vamos a hallar la ecuación de la recta. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? X, aquí vamos a hacer así. X va a ser igual
¿Cuánto es esto? 1, este 1 de acá, ¿no? Sumado más 2 veces t, ¿no? Aquí simplemente está multiplicando, ¿no? Lo vamos a hacer directo, ¿no? Porque ya sabemos esa parte también, ¿no? Para nuestro y, para este y de acá, ¿no? Va a ser y, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Aquí, ¿no? 1 más, ¿a cuánto tenemos? Más t por menos 3. Entonces va a ser menos, ¿no? Ya no va a ser más. Directamente acá va a ser menos, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a tener menos 3 veces t. Listo. Y para el último, para z, ¿no? Z, acá va a ser z, va a ser igual a 1 menos t veces, ¿no? Directamente acá, porque t por 1 va a ser t, ¿no? Entonces va a ser más t, ¿no? Ya sabemos que eso también es la forma paramétrica, ¿no? La forma paramétrica de la secta. Ya creo que alguien quiere opinar. ¿Nadie? Sus micrófonos. Ya creo que de todo está apagado, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, de acá vamos a despejar t, ¿ya? Entonces, acá va a venir de estas ecuaciones para cada una ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar t, ¿ya? Para que vamos a separar aquí, ¿ya? Y así más fácil, ¿qué vamos a hacer? Despejar t, ¿no? Aquí el t, ¿no? Yo creo que ya. Ahora sí. Entonces acá, en la primera ecuación, vamos a tener el t de solito, ¿no? Que va a ser igual a x y este 1 positivo va a pasar al otro lado con negativo, ¿no? Va a ser x menos 1 sobre este 2, ¿no? Que está multiplicando con el t, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Ahí tenemos t, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a tener otro t, que va a ser igual, despejando de acá, ¿no? Va a ser y, está con positivo, al otro lado pasa con negativo, ¿no? Menos 1 sobre 3, ¿no? En este caso sería menos 3, ¿no? Menos 3. Y aquí vamos a tener z, ¿no? Vamos a despejar z, que va a ser t igual a z. Este es positivo, pasa al otro lado con negativo. Entonces va a ser t z menos 1, ¿no? Entonces ya sabemos que t vale esto, ¿no? Aquí, como en todas estas partes tenemos t, entonces esto vamos a igualar, ¿no? Entonces acá vamos a tener aquí, ¿no? Aquí vamos a poner igualando t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a igualar t? Aquí ya lo que vamos a hacer, entonces, vamos a tener x
menos 1, esto de acá, ¿no? Sobre 2 va a ser igual a esto de acá, ¿no? Y menos 1 sobre menos 3, ¿no? Y esto va a ser igual a z menos 1, ¿ya? Y ahí ya lo tenemos, ¿no? Los valores de t. Ahora, como dijimos en el anterior caso, ¿no? Aquí, ahora sí. En esta parte, vamos a, aquí está. Esta es la ecuación canónica de la recta, ¿no? Y sabemos que esto ya es la ecuación canónica de la recta, ¿no? Para hallar ya la ecuación, lo que nos pide, ¿no? Determinar la ecuación. Lo que vamos a hacer en esta parte va a ser, ya lo que tenemos que hacer es multiplicar en forma de cruzado, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer para hallar nuestra ecuación va a ser multiplicar esto con esto, ¿no? Y vamos a multiplicar también esto con este de acá. ¿Ya? Ya para que se entienda mejor lo vamos a hacer de esta forma, ¿ya? X menos 1 sobre 2 vamos a igualar con y menos 1 menos 3, ¿no? Y acá vamos a hacer lo mismo también, ¿no? Vamos a separar en 2, ¿no? Entonces acá va a ser y menos 1 sobre menos 3 va a ser igual a z menos 1, perdón, acá, menos 1. Acá sabemos que es 1, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Eso solamente lo estamos haciendo para que se pueda multiplicar en esta forma, ¿no? Eso es lo que les decían acá, ¿no? Y de igual forma acá se va a multiplicar esto con esto y esto con esto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a multiplicar en forma de cruzado. Lo que nos va a dar acá va a ser menos 3. Menos 3. Va a ser menos 3, ¿no? Multiplicado por x menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a 2 veces esto de acá, y menos 1, perdón, y menos 1. ¿Ya? Para este otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Esto va a ser 1. Entonces 1 sabemos que se sobreentiende. 1 por y menos 1 va a ser y menos 1 de igual manera, ¿no? Y esto va a ser igual a 3. Acá va a ser positivo, al otro lado va a pasar multiplicando, ¿no? Como va a ser menos 3. Vamos a repartir en cada uno, ¿no? Entonces acá nos va a quedar 3z menos 1, ¿no? Acá menos 3, ¿no? Ya. Entonces vamos a resolver esta parte y esta parte de acá, ¿no? Ya, si alguien tiene alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Porque simplemente estamos multiplicando lo que hemos aprendido álgebra, ¿no? Ya, aquí vamos a repartir este 3. Nos va a dar menos 3. Menos 3 de x más 3, ¿no? Esto va a ser igual a 2 veces y menos 2. Y acá vamos a tener y menos 1
que va a ser igual a 3z. Aquí se mantiene, ¿no? Lo que podemos hacer más bien sería pasar al otro lado. Ya, entonces acá nos va a quedar y menos 1. Este negativo pasa al otro lado con positivo, ¿no? Positivo 1. Este negativo va a pasar al otro lado con positivo, ¿no? Entonces va a ser más 3z. Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Ahora sí. Para esto, lo que tenemos que hacer es pasar todo esto al otro lado, ¿no? Para igualar a 0 también, ¿no? Entonces acá va a ser menos 3 de x más 3 menos 2y más 2, ¿no? Porque pasa con positivo. Y todo esto va a ser igual a 0. Ya, entonces acá simplemente tenemos que hacer la reducción de los términos semejantes, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 3x menos 2y, vamos a ordenar también, ¿no? Y más 3 más 2 positivos, entonces se va a sumar, ¿no? Entonces va a ser 5 positivo. Esto va a ser igual a 0. En este otro lado, lo mismo, ¿no? Acá ya hemos pasado todo al otro miembro, entonces esto ya lo hemos igualado a 0 también. Entonces acá simplemente tenemos que resolver esta parte. Nos va a dar y menos 3 veces z menos 1 más 1, que es lo que nos va a dar 0, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0. Ya, entonces la ecuación de la recta, a ver, lo voy a hacer en esta parte. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta. Aquí lo voy a anotar ya, la ecuación de la recta. Ya hemos hallado dos ecuaciones y ahí vamos a tener la recta, ¿no? Y nuestra primera ecuación nos dice menos 3 menos 3 de x, ya menos 3 de x más, perdón, este es, ¿no? Estoy copiando esta de acá, entonces sería acá menos 2, ¿no? Menos 2 de y, ¿no? Menos 2 de y más 5 igual a 0, ¿no? Esa es nuestra primera ecuación. Y nuestra segunda ecuación, acá lo tenemos, ¿no? Que va a ser y menos 3z igual a 0. Y en sí, esta va a ser nuestra ecuación de la recta, ¿no? Y ya hemos encontrado lo que nos dijo, ¿no? También acá, ¿no? Que nos pedía determinar la ecuación de la recta, ¿no? Acá está. Entonces acá tenemos, entonces esta sería nuestra solución. Ya, ¿hay alguien tiene alguna pregunta, alguna duda quizás? ¿Se comprende? Se comprende, Oxy. Ya, por si acaso vamos a subir un ejercicio más parecido a este, ¿no? Este otro ejercicio les va a pedir que puedan prender sus micrófonos para poder participar y, como les había dicho al principio, ¿no? Voy a anotar su participación y eso va a valer puntos, ¿no? Ya, entonces conmigo van a resolver este ejercicio, ¿ya? Ya, un ejercicio que nos va a decir de esta forma, ¿ya? Nos vamos a crear
Ya, sí. Ya, yo creo que ahí no. Ya, un ejercicio que nos dice de esa forma. La ecuación de la recta que pasa por los puntos. Así, ¿no? Y acá vamos a anotar nuestros puntos, ¿ya? Vamos a tener de igual forma dos puntos. Un punto P. P. O P sub 0, ¿no? Que va a ser igual a 1,2,3, ¿ya? Y P sub 1, que va a valer menos 2, menos 2, 1 y 2, ¿no? Ya. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? ¿Alguien le puede decir por participación? Tenemos que hacer la ecuación B es igual a P sub 1 menos P sub 0. Ya, un rato. Cristian Escobar Quispe, ¿no? Sí, Oxy. Ya, un ratito, espérame, te voy a anotar, ¿ya? Cristian Escobar, ¿no? Puedes volver a activar tu micrófono un ratito. Sí, Oxy, Cristian Escobar. Cristian Escobar Quispe. Ya, gracias, Cristian. Ya, como dice su compañero, ya. Tenemos que hallar nuestra ecuación B, ¿no? Que va a ser igual a P sub 1 menos P sub 0. Ya, seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Anotar los valores de P sub 0. P sub 0, P sub 1 menos P sub 0, ¿no? Ya, como se decía acá, simplemente tenemos que reemplazar nuestros valores de nuestros vectores, ¿no? Nuestro vector P va a ser acá menos 2, 1,2, ¿no? Y acá va a ser menos el vector P sub 0, ¿no? Que viene dado por 1,2,3. Y ahí lo tenemos, ¿no? Seguidamente, lo que tenemos que realizar acá, ¿no? Nuestro vector B. En esta parte está simple. ¿Alguien me dice qué es lo que tenemos que hacer? En el chat ya está. Si quieren en el chat también lo voy a tomar en cuenta. Tenemos que restar. Ya, ¿qué es lo que tenemos Restar que los hacer? dos puntos. Ya, los dos puntos, ¿no? Ya, Producto. Hay que hacer producto menos 2 por 1, 1 por 2 y 2 por 3. ya, entonces acá me van a dictar, ¿ya? ¿Cuánto va a venir acá? Nuestro primer componente. Menos 2 menos 1. ¿Cuánto va a ser? Menos 3. Menos 3. ¿Ya? 1 por acá, menos por más, va a ser menos, ¿no? Menos 2. 1 entre menos 2 es Menos 1. menos 1, ¿no? Ya, y por último, 2 menos 3 acá. 2 menos 3 es menos 1, ¿no? Menos 1. Ya, listo. Listo, acá tenemos nuestro vector director. Y según eso, seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien? Por participación. Escribir en forma vectorial.
escribir en La forma. fórmula hay que escribir, si no me equivoco. Claro, claro. Ya. Si Carlos, la fórmula X igual a P sub 0 más T sub. entonces vamos a representar en forma vectorial, ¿no? Esta fórmula nos dice, ya esta fórmula, que nos dice que nuestro vector X será igual a P sub 0 más T veces el vector B. Y según esto, esta es la forma de representar de forma vectorial. Ya está bien entonces lo que me dijeron. Se corrobora. Ya entonces, para eso, acá nuestro nuevo vector X va a ser igual a ¿qué? El punto P sub 0. P sub 0, ¿no? Que equivale a 1,2,3. 1,2,3. ¿Ya? Y esto lo vamos a sumar con T veces el vector B, ese vector que hemos hallado, ¿no? Entonces va a ser menos 3, menos 1 y por último menos 1, ¿no? Listo. Ya tenemos, ¿no? En su forma vectorial. Ya, seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien me puede decir? Multiplicar el escalar de Ya. Luego, sí está bien eso, ¿no? Entonces vamos a multiplicar nuestro escalar t. Y para x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos valores, ¿no? Sabemos que x va a estar también, como es un vector, va a componer sus tres componentes, x, y por último el z. Ya, entonces esto va a ser igual. Acá simplemente lo copiamos, ¿no? Porque tampoco se puede hacer ninguna operación. Directamente nuestros puntos, ¿no? Ya. Si se corta el Zoom, les voy a mandar un enlace como lo hicimos hace un momento, ¿no? Ya, entonces acá lo vamos a sumar y como, no sé si el compañero acá va a ser menos 3t, ¿no? Menos 3 veces nuestro escalar t, coma, menos 1 por t, simplemente va a ser t, ¿no? Y acá también menos 1 por t va a ser menos t. Ya. Ahora que ya que hemos multiplicado nuestra escalar t, ¿qué es lo que tenemos que hacer seguidamente? Llevar a la forma paramétrica despejando X, Y, Z. Entonces, como dice Cristian, tenemos que llevar a la forma paramétrica, ¿no? Entonces, acá vamos a despejar nuestro X, que va a valer 1 más por menos va a ser menos, ¿no? Entonces va a ser menos 3t. Entonces acá vamos a tomar valores de 1 menos 3t. Eso es para X, ¿no? Para Y, ¿qué es lo que vamos a tener? Y va a ser igual a 2 más por menos va a ser menos, ¿no? Entonces vamos a tener 2 menos t, ¿no? Y para nuestro componente z, que va a venir dado por 3 más por menos nos va a dar menos, ¿no? Entonces va a ser 3 menos t. Y esta es la forma paramétrica, ¿no? Paramétrica, ya sabemos que es forma paramétrica. Ya, para eso, ¿cuál es el siguiente paso? despejarte. Despejarte. ¿Para qué vamos a despejarte, Ignacio?
¿Podrías aclarar esa parte? Para los tres, tanto para X, Y y Z, si no me equivoco. Ya, y eso es la forma canónica, ¿no? Dejar t, ¿no? De cada una de las ecuaciones. Para eso, primero t, lo hacemos acá, ¿no? Vamos a hacer aquí ya. Y ahora sí. Entonces, primero, nuestro t va a ser igual ¿a qué va a ser igual? X está con positivo, ¿no? Pasa al otro lado con negativo. Menos 1. Partido sobre el 3 que está multiplicando al t. Lo que va a hacer es pasar a dividir, ¿no? Entonces, acá vamos a poner nuestro 3. Esto va a ser, sabemos que va a ser igual, ¿no? A el otro t que va a venir con el componente y, ¿no? Entonces va a ser igual a y veces menos, ¿no? Acá va a ser en esta parte directamente vamos a tener esto, ¿no? Disculpar. Ya, si despejamos t, directamente aquí vamos a tener, no, el 2, ¿no? 2 menos y, ¿no? Y por último, para z, ¿no? Nuestro t va a ser igual a 3 menos z. Ya, listo, ahí lo tenemos despejado. Y ahora sí vamos a pasar a nuestra forma canónica. ¿Ya? Entonces decimos que x menos 1 sobre 3 es igual a 2 menos y. A su vez esto va a ser igual a 3 menos z, ¿no? Listo, acá ya lo tenemos en su forma canónica. Listo, ya cumplimos ese paso. ¿Cuál es el paso que seguiría en sí? Multiplicar Ya, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? el primero por el segundo y aparte hay que multiplicar el segundo por el tercero. Ya, está bien. Ya, entonces para eso vamos a igualar, ¿no? Ya, para que se entienda mejor, esto lo vamos a llamar ecuación 1. Acá vamos a llamarle 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a igualar acá. 1 vamos a igualar con 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vendría acá? Va a ser x menos 1 sobre 3 va a ser igual a 2. ¿Cuál es el 2 para nosotros? Es 2 menos y, ¿no? 2 menos y. Y en esta parte vamos a igualar 2. Vamos a igualar con 3, ¿no? Ya, para eso, acá tenemos 2y, ¿no? 2 menos y, que va a ser igual a 3 menos z, ¿no? Ya, como les iba diciendo, ¿no? Acá 2 menos y menos 3z lo hemos igualado, ¿no? Ya, lo que tenemos que hacer a continuación es multiplicar en cruz, ¿no? Acá viene el 1, ¿no? Vamos a multiplicar esto con esto y esto con esto, ¿no? Sí, en esta parte es menos 3, ¿no? Esto vamos olvidando. Acá es menos 3. Ya, entonces aquí igual va a ser menos 3. Ya, entonces como les decía, acá vamos a multiplicar en forma de cruzado, ¿no? Aquí es operador lógico y, ¿no? Entonces acá vamos a tener x menos 1, que va a ser multiplicado por 1.
Aquí simplemente x menos 1, ¿no? Porque si multiplicamos por 1 nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces le damos igual acá. Entonces va a ser menos 3 multiplicado por 2 menos y, ¿no? Y acá simplemente x menos 1, no hacemos nada así. Acá vamos a hacer partir. Menos por más nos va a dar menos 3 por 2, 6. Menos por menos nos va a dar más. Y acá va a ser 3y, ¿no? Ya. Luego, acá vamos a tener x. Acá, como está en paréntesis, no, simplemente no nos afecta nada, ¿no? Esto vamos a pasar al otro lado. Y este más 3y va a pasar al otro lado con menos 3. Menos 3y, ¿no? Ahora sí. Menos 3y. Este menos 1 se mantiene, ¿no? Y este menos 6 pasa al otro lado con positivo 6, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Seguidamente, entonces, ya tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es estos dos términos, ¿no? Que se pueden reducir. Entonces acá vamos a tener x menos 3y menos 1 más 6 es igual a 5 positivo, ¿no? Igual a 0. Ya, como podemos observar, acá ya tenemos la primera ecuación, ¿no? La primera ecuación de la recta. Y acá no solamente nos falta ya la segunda ecuación, ¿no? Acá ya no vamos a hacer la multiplicación en x, ¿no? Porque sería insulso en sí. Directamente vamos a pasar estos términos al otro lado para poder resolver, ¿no? 3 positivo pasa al otro lado con negativo, va a ser menos 3. Menos z va a pasar al otro lado con positivo, entonces va a ser más z. Todo esto va a ser igual a 0, ¿no? Y entonces acá va a ser z menos y más 2 menos 3 es menos 1, ¿no? Igual a 0. ¿No? Y la ecuación de la recta lo voy a representar acá. Ya. Ya. Entonces, la ecuación de la recta, acá tenemos una ecuación, ¿no? Nuestra primera ecuación que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice nuestra primera ecuación? X menos 3y más 5 igual a 0, ¿no? Y acá, ¿no? Z menos y menos 1 es igual a 0. Esa es nuestra segunda ecuación. Entonces, llegamos a la respuesta que nos pedía, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿no? Determinar la ecuación de la recta. Y acá está su respuesta, ¿no? Ahí finalizaría el ejercicio.